Vayamos tomando asiento y guardando silencio para comenzar las siguientes ponencias. Tomamos ya todos asiento, guardamos por favor silencio para comenzar estas próximas ponencias. Muy buenas tardes a todos, soy Manuel Vargas del Santuario del Cerro de los Ángeles del Sagrado Corazón de Jesús y después de esta magnífica ponencia que hemos escuchado a don Demetrio sobre el magisterio de la Iglesia sobre el Corazón de Jesús, vamos a continuación a conocer más de cerca las revelaciones del Señor a Santa Margarita María de Alacoque en Parelemonial y la misión que se le confió a la Compañía de Jesús de dar a conocer este mensaje de salvación para nuestros tiempos a través del director espiritual de Santa Margarita, el padre Claudio de la Colombière. En primer lugar, les presento al padre Etienne Kern, sacerdote de la Archidiócesis de París, miembro de la comunidad de Emmanuel, es rector del Santuario de Parelemonial desde el año 2022, también es delegado para Hispanoamérica y responsable de los sacerdotes y los seminaristas de la comunidad de Emmanuel. Fue párroco, si no lo he entendido mal, durante 6 años en Salvador de Bahía, Brasil, y obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática en el Centro Sèvres en el año 2005. Pues con todos ustedes, el padre Etienne Kern, que nos hablará sobre las revelaciones del Sagrado Corazón en Parelemonial. Muchas gracias. Buenas tardes. Las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús en Parelemonial. En primer momento quiero presentar Santa Margarita María, quién es y cuál fue su experiencia espiritual y en qué puede inspirarnos hoy. Este es el tema de mi charla. Margarita María es francesa, como yo, espero que podrá entender un poco mi pobre español, y vivió en el siglo XVII durante el reinado de Luis XIV. ¿Tiene viento? Espero que... Sí. 1, 2, 3, sí. Espero que sea. Nació a pocos kilómetros de Parelemonial, en una ciudad llamada Vérovre, el 22 de julio, día de Santa María Magdalena, de 1647. Sus padres se llamaban Claudio y Filiberta Alacoque. A los 5 años, en el castillo de Courchevel, en la casa de su madrina, se siente llamada a decir al Señor durante la misa, entre las 2 elevaciones: «Oh Dios mío, te consagro mi pureza y te hago voto de castidad perpetua». Más tarde, Margarita dirá que no comprendía estas palabras, pero se sintió impulsada a pronunciarlas. A los 8 años, muere su padre. Eso tiene graves consecuencias en su vida. Sus hermanos se marchan a un internado, dejando a Margarita María sola con su madre, Filiberta. Filiberta confía la gestión del patrimonio familiar a la familia de su marido, Alacoque, y comienza un largo tiempo de malos tratos familiares durante varios años. Margarita María no pudo entrar en la visitación de Parelemonial antes de los 24 años, porque sus familiares se oponían a su vocación. El 21 de mayo de 1670 fue su primera ida a la sala de visitas del monasterio. Era oye internamente: «Aquí es donde te quiero». Inmediatamente le dice a su familia que debe aceptar, ya que ella nunca estará en otra parte.
Ante su resolución, la familia cede y ella entra en la visitación el 21 de junio de 1671 con 24 años. Margarita María ya nunca más saldrá del monasterio hasta el día de su muerte a los 43 años, el 17 de octubre de 1690. Fue aquí donde tuvo su experiencia mística del corazón de Jesús. Fueron una treintena de apariciones, pero el mensaje está concentrado en las 3 apariciones principales entre diciembre de 1673 y junio de 1675, hace 350 años. Por eso el jubileo de los 350 años comenzó el día 27 de diciembre de 2023 y terminará el 27 de junio de 2025 con la fiesta del Sagrado Corazón. El plan de mi intervención es sencillo. Después de relatar y comentar las 3 apariciones de 73, 4 y 5, explicaré la actualidad de la experiencia espiritual del corazón de Jesús en la escuela de Margarita María para poder responder a los desafíos de la misión de la Iglesia hoy. La primera gran aparición en 1673. Transcurre tras de 2 años y medio después de su entrada en el monasterio. La fecha es 27 de diciembre, es una fecha muy significativa. En primer lugar, porque son 2 días después de Navidad. Eso demuestra el fuerte vínculo que existe entre la devoción al Sagrado Corazón y el misterio de la Encarnación. El Concilio Vaticano II dijo que Jesús nos amó con un corazón humano. La encarnación, la humanidad de Jesús, que oímos en la conferencia anterior. También 27 de diciembre es el día litúrgico de San Juan Evangelista. San Juan vivió 2 experiencias del corazón de Jesús. Cuando Jesús anuncia que un apóstol vaya a traicionarle, en el capítulo 13 del Evangelio, Juan se inclina sobre su pecho para preguntarle quién es. Fue en aquel momento que recibió el nombre de discípulo bien amado. Más tarde, el Evangelio se referirá a él como el que descansó sobre el pecho del Señor. Los padres de la Iglesia identificaron este descanso como un reposo sobre no solo el pecho, sino también el corazón. Y muchos místicos experimentarán a su vez un reposo en el corazón de Jesús, como nos recuerda el Papa Francisco en su encíclica Dilexit Nos, Centoides. Varias santas mujeres han narrado experiencias de su encuentro con Cristo, caracterizado por el reposo en el corazón del Señor, fuente de vida y de paz interior. La otra experiencia del corazón de Jesús que Juan cuenta en su Evangelio es el corazón traspasado después de la muerte de Jesús, en capítulo 19, pero ya conocen. Este día 27 de diciembre de 1673, Jesús aparece a Santa Margarita María cuando ella está orando sola en la capilla de la Visitación, su monasterio. Ella vive entonces 3 experiencias espirituales. La primera de este día, ella reposa sobre el corazón de Jesús y experimenta la misericordia divina. Margarita María testifica: me hizo reposar largo rato sobre su pecho, varias horas, donde me reveló las maravillas de su amor y los inexplicables secretos de su sagrado corazón, que hasta entonces me había tenido siempre ocultos, hasta que me lo abrió por la primera vez, pero de una manera tan eficaz y sensible que no me dejó ningún motivo para dudar. Y entonces Jesús le dijo: mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres y por ti en particular,
que no pudiendo ya contener dentro de sí las llamas de su ardiente caridad, es necesario de infundirlas a través de ti, y así puedan manifestarse a los hombres para enriquecerlos con sus preciosos tesoros que te reveló. Esas frases serán citadas por el Papa en su encíclica Direxit Nos. Segunda experiencia de este día, ella tiene una visión del corazón. Es un corazón herido con un trono de llama, sobre un trono de llama, envuelto de espinas con la cruz. Y Jesús le dijo: si supieras cómo estoy sediento de hacerme amar por los hombres. Tengo sed, ardo en deseos de ser amado. Es una queja. San Claudio la Colombière dirá: el amor no es amado. Las dos siguientes apariciones de 74 y 75 darán detalles sobre estas espinas alrededor del corazón. Jesús hace una primera petición a Margarita María. Serán un total de 5 peticiones en esas 3 apariciones. Esta primera petición es honorar la imagen del Sagrado Corazón exponiéndola en las casas. Es un acto de devoción pública. Y llevándola sobre ella. Es un acto de devoción privada. Estas 2 peticiones, única y petición de honorar la imagen, están en la origen de la entronización de la imagen de los Sagrado Corazón en las casas y de la consagración al corazón de Jesús, particularmente bajo el impulso del famoso padre Mateo Clore en el siglo XX. Tercera experiencia de este día, de aquel día, la transformación del corazón. Él me pidió mi corazón, cuenta Margarita María, que le ruega entonces que lo tome. Jesús toma su corazón y lo pone en el suyo, y ella continúa. Lo puso en su adorable corazón, en el cual me lo mostró como un pequeño átomo que se consumía en este ardiente horno, del cual lo retiró como una llama ardiente en forma de corazón, que me lo dio en el lugar donde le había tomado. De este modo, Margarita María tuvo una experiencia verdadera de transformación del corazón. Jesús es quien toma la iniciativa. Él lo hace todo, pero pide a Margarita María su libertad y entrega total. La verdadera devoción al Sagrado Corazón no consiste principalmente en prácticas devocionales, que son importantes, pero no consiste principalmente en estas prácticas, sino en una experiencia transformadora en la que Jesús toma nuestro corazón y lo hace como el suyo, ardiente de caridad, lleno de mansedumbre y humildad. Esta primera aparición se concluye con estas palabras de Jesús: quiero hacer de ti la discípula amada de mi Sagrado Corazón. Así, Margarita María se convierte en una nueva San Juan, el primer discípulo bien amado. La segunda aparición, 74. Esta segunda aparición ocurrió el primer viernes de un mes de 1674. No se sabe exactamente de qué mes, ya que Margarita María no lo dice. Margarita cuenta: Jesucristo se me presentó todo radiante de gloria, con sus 5 llagas resplandecientes como 5 soles, y de esta sagrada humanidad salían llamas por todas partes, pero especialmente de su adorable pecho, que parecía un horno. Y habiéndose abierto, me reveló su corazón todo amor y amable, que era la fuente viva de estas llamas. Fue entonces cuando me reveló las maravillas inexplicables de su amor puro, y hasta qué exceso lo había llevado a amar a los hombres, de quienes solo recibía ingratitud y indiferencias.
para quien ya fue para Parelemonial, es la pintura de la Capilla de las Apariciones, Jesús en la cruz y con los sicussores en vez de las llagas. Si tú no has venido para Parelemonial, me permito de convidarte para venir. Es realmente un lugar de gracia. Después de Jerusalén, Parelemonial es la segunda ciudad del corazón de Jesús. Realmente, venga. Y si tú no sabes cómo hacer para venir, quizás sea un momento de propaganda. Tiene las explicaciones que he traído un folleto que se explica todo cómo hacer una peregrinación. Gracias por vuestra... Bueno, termino describiendo un poco la dinámica interna de estas apariciones. Siempre tiene estas apariciones una misma dinámica interna, una declaración de amor, una queja y una petición. La declaración de amor es una expresión utilizada por el Papa Francisco en su encíclica cuando habla de Parelemonial. Jesús declara de nuevo su amor. Me reveló las maravillas inexplicables de su amor puro y cómo amaba a los hombres hasta el extremo. La queja. Jesús se queja de recibir en retorno únicamente ingratitud e indiferencia. Esta es la primera precisión sobre las espinas que estaban alrededor del corazón en la visión de 1673. Por último, la petición es reparar. Jesús pide a Margarita María, pero tú al menos concédeme el placer de compensar sus ingratitudes en la medida de tus propias posibilidades. Tú al menos ámame. Son entonces 3 peticiones de reparación para vivir ese ámame, tú al menos. Margarita María dice que entonces le mostró su impotencia para responder a este llamado. Y Jesús abre su corazón, toma una llama ardiente y la coloca en su pecho, diciendo, toma, aquí tienes lo que necesitas para compensar todo lo que te falta. Él añadió, no tengas miedo, yo seré tu fuerza, escucha mis palabras y haz todo lo que te diré. Es como un resumen del llamado divino. Lo que tenemos aquí es un resumen de toda la experiencia bíblica de la llamada de Dios al hombre, respondiendo a sus objeciones y fortaleciéndolo para llevar a cabo la misión que le ha encomendado. Jesús hace 3 peticiones. La primera es comungar con frecuencia. Me recibirás en el Santísimo Sacramento tanto como te lo permita la obediencia. La segunda es honorar especialmente el primer viernes del mes. Es así de donde viene esta tradición, esa ligación entre el primer viernes del mes y el Sagrado Corazón. También, dice Jesús, comulgarás al primer viernes de cada mes. La tercera es la hora santa. Cada noche, de jueves a viernes, te haré partícipe de esa tristeza mortal que quise sentir en el huerto de los olivos. Así, Margarita María se despertará todas las semanas, durante la noche de jueves para viernes, desde la 11 hasta medianoche, para permanecer durante 1 hora unida a Jesús en su agonía. Ella está habitada por 2 actitudes espirituales. Suavizar la amargura que sintió Jesús por el abandono de los apóstoles y la traición de Judas, es el consolación, el consuelo de Jesús, y pedir misericordia para los pecadores. La tercera aparición de 1675, que en este mes de junio estamos celebrando. Durante un día de la octava del Corpus Christi, la fiesta del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. No se tiene la fecha exacta. Entonces, si alguien dice que conoce la fecha, no sé de dónde viene ese conocimiento, porque la única que sabía no ha dicho.
entonces no se sabe. Pero es durante la octava de la fiesta de Corpus Christi, entre 9 y 16 de junio de este año. Jesús se le aparece y le dijo: «He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres, que no se ha reservado nada hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor. Y en respuesta, no recibo de la mayor parte sino ingratitud, ya por sus irreverencias y sus sacrilegios, ya por su frialdad y desprecio con que me tratan en este sacramento de amor. Pero lo que me es aún mucho más sensible es que son corazones que me están consagrados los que así me tratan». Algunos comentarios sobre estas palabras. De nuevo, se puede escuchar la declaración de amor. He aquí este corazón que ha amado tanto a los hombres, que no se ha reservado nada hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor. Es el título de la tercera parte de la encíclica, este corazón que ha amado tanto a los hombres. Después Jesús se queja, dando aclaraciones sobre las espinas mencionadas durante la primera aparición. No se trata solo de ingratitud e indiferencia, como en la segunda aparición, sino también de irreverencias, sacrilegios, frialdad y desprecio, cometidos contra la Eucaristía, llamada sacramento de amor. Sobre esa relación con la Eucaristía, en la carta 133, Santa Margarita María escribe estas palabras de Jesús: «Tengo sed, pero una sed tan ardiente de ser amado por los hombres en el Santísimo Sacramento, que esta sed me consume, y no encuentro a nadie que se esfuerce, según mi deseo, en saciar mi sed, haciendo algún gesto en retorno a mi amor». ¿Será que tú al menos, tú quieres saciar esta sed? Jesús se queja de las ofensas de quienes están consagrados a Él. Cada bautizado está consagrado al Señor, como afirma el Concilio Vaticano II. Jesús se queja de la falta de amor de sus amigos, no de sus enemigos, pero de sus amigos, de usted. Los consagrados son también los religiosas y en especial los sacerdotes. Para entender esa queja hay que tener en cuenta el contexto histórico. En Versalles, el famoso Castel, la corte de Luis XIV estaba en decadencia y el caso de los venenos estaba a punto de estallar en 1979, 4 años después, pero ya estaba ocurriendo este caso de los venenos. No sé si conocen esta historia mórbida de los casos de los venenos en el Castel de Versalles. Se trata de un sórdido asunto de brujería, envenenamientos, conspiraciones en torno al rey y sobre todo las primeras misas negras ritualizadas y celebradas por sacerdotes indignos de París. Estas misas negras son cultos a Satanás bajo la égida de Judas, una inversión satánica del ritual de la misa, con orgías y abusos sexuales, el asesinato ritual de recién nacidos y más cosas peores. Por eso, todo eso no es aún conocido en 1675. Esto se revelará 4 años después de las apariciones de Paré. Pero se entiende mejor la queja dolorosa de Jesús sobre los sacrilegios cometidos contra la Eucaristía por parte de sacerdotes. Y ahí viene la quinta petición de reparación. La gran petición es la institución de una fiesta en honor al Sagrado Corazón. Por eso, te pide que el primer viernes después de la octava del Santísimo Sacramento se dedique a una fiesta especial para honorar mi corazón
comulgando este día y reparándolo con un acto de honor, para reparar las indignidades que ha sufrido durante el tiempo en que ha estado expuesto en los altares. Margarita María le dijo a Jesús que no sabía cómo realizar lo que él deseaba. También una mujer enclaustrada en el fondo de la Francia, como que vaya a instituir una fiesta litúrgica para toda la Iglesia Católica. Jesús puede hacer peticiones difíciles de responder. Bueno, tal es la respuesta de Jesús. Me dijo que me enviaría a su siervo fiel y amigo perfecto, que me enseñaría a conocerle y abandonarme a él sin más resistencia. Ese siervo fiel y perfecto amigo es el jesuita Claudio La Colombière. Claudio, al llegar a París, es un brillante jesuita de 34 años. Siempre recibió las misiones más delicadas, como ser el tutor de los hijos del ministro Colbert. Oficialmente fue enviado a París para ser el responsable de la comunidad y del colegio jesuita. Pero la verdadera misión era discernir la autenticidad de las apariciones de Margarita María. Cuando se encuentra con él en el monasterio de la Visitación, Margarita María oye en su corazón estas palabras de Jesús: Este es el que te envío. A pesar de sus terribles repugnancias, ella se abre a él y le revela las profundidades de su alma y todo lo que ha vivido. Claudio la tranquiliza y la anima y autentifica que viene de Dios. El papel de Claudio va más allá. Margarita María y Claudio se reciben uno al otro como hermano y hermana. El Señor les ha llamado juntos a ser instrumentos privilegiados para dar a conocer las riquezas de su corazón, cada uno según su vocación, como visitantina, como jesuita. Y muchos años después, el día de la fiesta litúrgica de la Visitación, 2 de julio de 1682, Claudio ya está muerto hace 6 años, y son 2 años antes de la muerte de Margarita María. Margarita María recibe esa visión y ese mensaje de la Virgen. Si es a las hijas de la Visitación a quien se les ha pedido dar a conocer el Sagrado Corazón, amarlo y distribuirlo a los demás, a los padres jesuitas se les ha reservado a dar a conocer su utilidad y su valor, para poder aprovecharlo, recibiéndolo con el respeto y la gratitud debidos a tan gran beneficio. Siguiendo nosotros los pasos de Margarita María y de Claudio, de las visitantinas y de los jesuitas, nos recibimos unos a los otros en esa gracia fraterna como hermanos y hermanas, para ser juntos apóstoles y apóstolas del Sagrado Corazón. Última parte de mi charla, una experiencia de fuego. Por último, después de relatar brevemente los acontecimientos históricos de las apariciones, yo quisiera decirles sencillamente, como rector del santuario de París, que es verdaderamente un lugar de gracias muy especial. Ciertamente no viviremos estas experiencias de la misma manera que Margarita María, pero podemos pedir las mismas gracias. La modalidad es diferente, pero es la misma gracia. Lo que Margarita María ha vivido místicamente, cada uno de nosotros podemos vivirlo sacramentalmente, especialmente por medio de la Eucaristía, de la adoración eucarística y de la confesión. Descansar en el corazón de Jesús para que nos revele su amor apasionado por cada uno de nosotros en particular, y pedir que sumerja nuestros corazones en su propio corazón para que ardan de su caridad y anuncien al mundo ese amor.
desde el siglo XIX, se representó el corazón de Jesús con mucha sangre, con el riesgo de transmitir una espiritualidad dolorista. Pero la experiencia de Margarita María es la de un corazón ardiente y no de un corazón sangriento, porque ella experimenta el fuego, el ardor, la quemadura del corazón de Jesús. ¿Será que nosotros también queremos arder como ella ha ardido? Estar sumergidos en el horno ardiente del corazón y ser habitados por sus llamas. Jesús lo dijo en el Evangelio: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ascendido. Lucas 12:49. Es el Evangelio del día 24 de octubre de 2024, el día de la publicación de la encíclica. Jesús que desea ascender un fuego en el mundo, es el fuego de su corazón, el fuego de su amor. La experiencia de Margarita María es una experiencia de fuego. Por eso tengo alguna reserva, me permiten, por favor, alguna reserva con la lista de las 12 promesas del Sagrado Corazón. Estas promesas provienen directamente de los escritos de Santa Margarita María. Y el texto es muy bonito, muy bello, y la lista fue muy eficaz para difundir la devoción. Y como viene de los escritos de Margarita María, nos ayudan a comprender y vivir mejor la devoción al Sagrado Corazón. No tengo nada contra lo que dice Jesús a Margarita María, pero yo cuestiono un poco esa lista, hacer una lista, porque Jesús no ha hecho una lista. Es alguien del siglo XIX que ha escrito una lista. Pero me gustaría llamar nuestra atención sobre el riesgo pastoral que entraña el hecho de establecer una lista de promesas y de peticiones. Se puede pensar así: para obtener lo que tú me prometes, tengo que hacer lo que tú me pides. O hago lo que me pides para obtener lo que me prometes. Y así se puede entrar en una devoción interesada. Es un riesgo, y la historia nos ha demostrado que a veces el pueblo de Dios ha caído en esta trampa. Todavía, Jesús no se apareció a Santa Margarita María para hacer peticiones y promesas, sino para invitar a entrar más profundamente en el amor de su corazón ardiente. La experiencia de Margarita María no es un comercio con el Señor, es una quemadura ardiente. Amada por el Señor, ella quiera entregar todo, responder amor por amor, sin interés por lo que recibirás en retorno. ¿Cómo enseñar al pueblo cristiano a acercarse de Jesús y su corazón, no por miedo al castigo o por interés en los beneficios a recibir, sino motivados únicamente por amor? El fuego del corazón de Jesús es el fuego del Espíritu de Pentecostés. Y la experiencia de Margarita María es una verdadera efusión del Espíritu Santo. En 1975, hace 50 años, el santuario de Paray-le-Monial y la devoción al Sagrado Corazón eran totalmente abandonados en Francia. Ningún obispo había respondido a las invitaciones enviadas por mi predecesor para conmemorar el tricentenario de las apariciones. ¿Qué diferencia con el que vivimos en Paray-le-Monial durante este jubileo de los 350 años? Sin saber nada de este aniversario, el venerable Pierre Goursat, francés, fundador de la comunidad del Emmanuel, a la que pertenezco, tuvo la intuición profética de venir en Paray-le-Monial para organizar el segundo encuentro de la renovación carismática francesa. ¿Cómo explicar esta intuición en esta época que Paray-le-Monial, nadie iba para Paray-le-Monial? Pierre había entendido que la fuente del Espíritu Santo es el corazón de Jesús y decía: debemos pedir al Señor que encienda fuego en nuestros corazones. Es necesario poner en su corazón, ya que es un fuego ardiente que se nos comunica.
entonces nos quemamos de amor. Y también, en Patrimonial hay una efusión continua del Espíritu Santo que brota del corazón traspasado del Señor. Esta es la causa de la misteriosa influencia de Patrimonial. En los últimos días, la caridad se enfriará, había dicho el Señor. Por eso, el corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, fue devuelto a las familias para renovarlas, para encenderlas con su amor. Pocos meses después de ser declarado venerable por el Papa Francisco en diciembre de 2024, podemos comprobar lo acertada que fue esa intuición de Pierre Goursat. He perdido la última página y voy a terminar. Voy a procurar en mi mochila. Espero que voy a encontrar, porque Jesús. Sí. Esa intuición de Pierre Goursat, cuando decía en un momento que nadie se interesaba por Paris, al menos en la Francia, que esta ciudad se convertiría un día en una capital de adoración y de oración. Realmente es una intuición profética y hoy vivimos los frutos de esta intuición, de este hombre viejo y enfermo que era Pierre Goursat. Todo lo que hemos vivido durante desde 8 meses del júbilo de los 350 años hasta este magnífico congreso y la invitación que me hicieron para intervenir ahora, demuestra lo proféticas que fueron realmente estas palabras. Con Pedro Arrupe, quiero terminar con estas palabras del general de los jesuitas. Pedro Arrupe decía: la vida espiritual y misionera de la Iglesia, de los jesuitas, pasará por el redescubrimiento del fuego del Espíritu del corazón de Jesús. Esto que podemos pedir durante este congreso. Muchas gracias por vuestra escucha. Muchas gracias, Padre. Muy bien, muy bien. En lugar de pasar a un turno de preguntas que alargaría mucho esta ponencia, vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Como probablemente muchos saben, anteayer, 4 de junio, don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, presidió en Toledo una misa multitudinaria de agradecimiento por la vida y el magisterio del padre Luis María Mendizábal, jesuita eminente, testigo y apóstol del corazón de Cristo durante varias décadas de los siglos XX y XXI, de cuyo nacimiento cumplimos exactamente 100 años anteayer. El padre Mendizábal vivió la tarea que el Señor encargó a los jesuitas a través de Santa Margarita María de Alacoque. Y sobre esa misión, precisamente, viene a hablarnos ahora la Madre María Gallardo, San Claudio y el encargo suavísimo a la Compañía de Jesús. La Madre María Gallardo es religiosa de la Compañía del Salvador, fundada por la venerable Madre María Félix e hija espiritual de San Ignacio de Loyola. Se ha dedicado a la formación de la juventud por más de 20 años en distintos países y actualmente está realizando un trabajo de investigación doctoral en la Universidad Abat Oliba de Barcelona sobre San Ignacio de Loyola como maestro del afecto y sobre la transformación del afecto desde el corazón de Cristo en la espiritualidad ignaciana. Le agradecemos mucho que haya venido a compartir esta comunicación con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En continuidad con lo anteriormente expuesto por Monseñor Demetrio Fernández y por el reverendo Padre Etienne, que nos ha hablado de las revelaciones del Sagrado Corazón, sobre todo desde Santa Margarita, pues hoy vengo yo a anunciarles pues una buena noticia, pues como lo hiciera María Magdalena aquel primer día de la semana, pues así vengo yo hoy aquí, ¿no? Una noticia que pienso que puede satisfacer cumplidamente el objetivo de este congreso, ¿no? Porque es profundizar en el misterio del corazón de Cristo como esperanza para nuestro mundo. Bueno, pues lo que María Magdalena escuchó fue: ve a mis hermanos y diles. Me parece que esto pues es el mandato del resucitado, ¿no? Y el encargo suavísimo que recibió aquella sencilla mujer el domingo de resurrección.
Ve a mis hermanos y diles. Es lo mismo que experimentó Santa Margarita, ¿no? Sus hermanos son los jesuitas. Ella fue la primera en dar testimonio de esta verdad ante los apóstoles, que sin embargo, atemorizados, no creyeron en la veracidad de sus palabras, como tampoco creyeron a Santa Margarita, ¿no? Y así lo indica Santo Tomás de Aquino. Dice que Santa María Magdalena tuvo el oficio de apóstol, dice Santo Tomás. Fue apóstol de los apóstoles, en la medida en que ella le correspondía anunciar la resurrección de nuestro Señor a los discípulos. Bueno, pues este es un acontecimiento que se ha repetido a lo largo de la historia de la Iglesia. Dios se revela y revela sus secretos a los sencillos, que son los santos, y se goza en confiar a los pequeños sus más altos designios. Así lo decía Jesús, ¿no? Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Bueno, pues de igual modo lo revelan las experiencias místicas de Santa Margarita que acabamos de escuchar, que fue escogida también para ser apóstol de los apóstoles del Sagrado Corazón, de aquellos que a partir del siglo XVII contribuirán de un modo señalado, porque ya sabemos que esta devoción existía antes, ¿no?, a la propagación de su culto público, que esta es la novedad. Primero en Francia, su hito espiritual, que nos lo han presentado, San Claudio de la Colombière, y después los demás verdaderos compañeros de San Ignacio que le sucedieron, ¿no? Sobre todo pues, los hijos espirituales de San Claudio, que fueron el padre Juan Croiset y el padre José de Gallifet. Ellos son autores de los principales tratados sobre esta devoción. San Claudio no escribió ningún libro, ellos sí, sus hijos espirituales sí. Y también ellos luego, cuando San Claudio muere, acompañan espiritualmente a Santa Margarita. Y esto es porque recibieron providencialmente la influencia de San Claudio en Lyon, cuando él estaba destinado allí tras su destino de Inglaterra, ya enfermo de tuberculosis, como padre espiritual de los estudiantes de filosofía allí en Lyon. Y además esta obra del padre Gallifet es la que llega a manos de Bernardo, aquí en Valladolid, ¿no? Que fue elegido como apóstol de su corazón en España, ¿no? Y bueno, estando aquí en el Colegio de San Ambrosio, como saben, pues lee esta obra, pues se lo encarga su amigo desde Bilbao, ¿no? Y cuando descubre este libro en la biblioteca, pues empieza esa manifestación del corazón de Jesús a Bernardo, ¿no? Y escribe esa obra Tesoro Escondido, que en parte contiene muchos contenidos de este libro de Gallifet, ayudado por el padre Loyola, ¿no? Como saben, ¿no? Bueno, pues esta es una admirable comunión de los santos, ¿no? Que vamos viendo, ¿no? Una corriente de vida que brota del corazón de Jesús y que ha ido comunicándose a lo largo de los siglos, siempre como un encargo suavísimo a los amigos en el Señor. Así escribe a San Ignacio los primeros jesuitas, ¿no? Y, bueno, pues el sucesor de Pedro jesuita, el Papa Francisco, ¿no?, ha asumido también ese munus suavissimum. Nos lo han explicado también don Demetrio anteriormente, ¿no? Él ha querido poner a toda la Iglesia bajo la luz que brota incesantemente de su corazón abierto, ha dicho, para que todos podamos mirar desde él a una humanidad que necesita ser salvada porque le falta corazón. Bueno, no obstante, esta expresión, munus suavissimum, ¿no?, fue empleada por la Compañía de Jesús, y es la que titula esta ponencia, ¿no?, tardíamente, bastante tarde, cuando todavía San Claudio no había sido beatificado. Aparece esta expresión en el decreto 46 de la Congregación General 23, que se reunió en el año 1883. Y en ella declaraban solemnemente que los hijos de San Ignacio, son palabras textuales, aceptaban y recibían con un espíritu desbordante de gozo y de gratitud el suavísimo encargo, ¿no?, el monus suavissimum, que le ha confiado nuestro Señor Jesucristo de practicar, promover y propagar la devoción a su corazón. Y esta es una declaración que ha sido corroborada desde entonces hasta nuestros días por los superiores y congregaciones generales de la Compañía y también por los sumos pontífices, en particular San Juan Pablo II y Benedicto XVI, con unos textos bellísimos que aquí no podemos citar, pero que son muy bonitos, ¿no? Y recientemente, ya lo han dicho, ¿no?, hemos visto cómo el padre Arturo Sosa renovó la consagración de la Compañía del Sagrado Corazón en la clausura del año de Inacciano, el 31 de julio del 2022. Que también lo hizo el 9 de junio del 72 el padre Pedro Arrupe, a los 100 años de la primera consagración de la Compañía del Corazón de Jesús, que la hizo el superior general, el padre Beck, el 1 de enero de 1872. Bueno, pero entonces la pregunta que nos hacemos ahora es ¿por qué tardó la Compañía de Jesús más de 2 siglos, en concreto 208 años, desde aquel memorable año de 1675, ¿no?, 208 años, esta declaración oficial por parte de una congregación general, ¿no? Esa tardanza, ¿a qué se debe, no? Bueno, pues ni la Iglesia ni la Compañía acogieron con prontitud este suavísimo encargo, porque al principio, como también pasa siempre, ¿no?, suscitó resistencia y cierta intranquilidad, sobre todo en las cabezas, ¿no?
Pues porque parecía una novedad inoportuna. Dentro de la propia compañía se había extendido como una ola de prevención frente a lo místico, que impregnó tanto la teología del espíritu lea como el siglo XVIII, ¿no? Y en parte como reacción al espíritu romántico y en parte por otras causas que aquí no puedo detallar, ¿no? Quien lo sufrió especialmente fue el padre Juan Croiset, que he mencionado antes, porque él vio, para que se haga una idea de cómo se recibía en la compañía al principio, ¿no? Vio como la tercera edición de su libro, ¿no? Sobre la devoción del Sagrado Corazón, que es tan importante, ¿no? Y además se considera como uno de los primeros tratados teológicos de esta devoción, pues fue puesta en el índice durante más de 6 años, y él, en vida de él, ¿no? Y él mismo, el padre Croiset, acuérdense que es el discípulo de la Colombier, se hizo sospechoso de promover extrañas y nuevas prácticas, ¿no? Dentro de la compañía. Entonces, bueno, pues además de estas resistencias internas, pues ilustrados y jansenistas buscaron silenciar activamente la propagación de esta devoción del corazón de Jesús, promoviendo la supresión de la compañía, ¿no? Porque la consideraban como su principal difusora, ¿no? Entonces, suprimida la compañía, se acababa la devoción al corazón de Jesús. No fue así, porque además aprobó la fiesta litúrgica y en ese momento pues, se desliga un poco de la compañía al hacer la Iglesia, hacer la suya, ¿no? Bueno, este largo periodo de demora se explica también por los acontecimientos que marcaron profundamente a la Iglesia, ¿no? No solo la supresión y el posterior restablecimiento de la compañía, ¿no? Sino también la gran agitación que vivió Europa, pues la Revolución Francesa, las transformaciones políticas y sociales que la siguieron, ¿no? Y esto ya lo había advertido Santa Margarita, ¿no? En una carta al 10 de agosto del 89, 1689, le escribe al padre Croiset. Ella le dice, y se lo pueden aplicar ustedes en su realidad también, ¿no? No deben sorprendernos las contradicciones y oposiciones que el demonio nos suscitará, porque estad seguro de que el soberano de nuestras almas sostendrá él mismo su obra y que será más poderoso para defenderla que sus enemigos para combatirla. Bueno, pues debido al poco tiempo que disponemos, nos es imposible aquí describir el largo recorrido de aceptación de dicha encomienda por parte de la compañía a lo largo de la historia. Ya don Demetrio nos ha animado a comprar el libro del padre Cervera, ¿no? Y de Javier Puello, pues ahí tienen un desarrollo detalladísimo de toda esta historia y esta aceptación, este proceso de adaptación, ¿no? Pero no deja de ser un hecho sorprendente también la tardía beatificación del santo, ¿no? Que fue beatificado por el Papa Pío XI en 1929, 407 años después de su muerte, y canonizado por Juan Pablo II en 1992, o sea, ayer, ¿no? Y estas demoras todavía parecen más insólitas cuando se considera la total seguridad de Santa Margarita al afirmar en muchísimos sitios, ¿no? En muchas ocasiones, la predilección de Jesús por la compañía de Jesús, ¿no? Una de las citas que más llama la atención es la siguiente. Dice Santa Margarita, Jesucristo me ha dado a conocer, de modo que no deja lugar a duda, que por medio de los padres de la compañía principalmente, quería establecer en todas partes esta sólida devoción y formarse con ella un número infinito de siervos fieles, de amigos perfectos y de hijos verdaderamente agradecidos. Bueno, pues indagamos entonces cómo fue confiado y acogido este encargo suavísimo que Santa Margarita recibió de nuestro Señor y lo comunicó a San Claudio, y en él a toda la compañía de Jesús, y también a todos aquellos que, como ustedes, pues yo creo que con toda verdad son compañía del corazón de Jesús, ¿no? Pues porque le acompañan en su agonía y en su celo por la salvación de las almas. Bueno, pues para este fin, con el tiempo que me queda, ¿no? Mi exposición va a tener 2 partes. En la primera, voy a tratar de descubrir un poco quién fue el receptor de este encargo y su relación con Santa Margarita, que ya la han introducido, así que me voy a centrar solo en 2 ideas. Y en segundo lugar, súper brevemente, porque no va a haber mucho tiempo, un poco la clave teológica que nos ayude a comprender la misión recibida por San Claudio. Y luego concluyo con una invitación a acogerla por nuestra parte. Bueno, pues, ¿quién es San Claudio de la Colombier? Como saben, pues es un sacerdote jesuita del siglo XVII y que el magisterio de la Iglesia nos lo ha presentado como el apóstol de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. No escribió nada, prácticamente solamente pudo propagar la devoción 7 años, que en realidad se quedaron en 3, ¿no? Por su enfermedad, pero es así, presentado como el apóstol de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Porque fue escogido por nuestro Señor para ayudar a Santa Margarita como lector espiritual en el discernimiento y difusión de este culto, ¿no? Y él mismo pues, era consciente de ello. En sus apuntes de ejercicios en Londres escribe San Claudio: en la ejecución de este plan, Dios quiere servirse de mis débiles servicios. Y entre las muchas citas de elogio de la santa, nos parece que una de las más elocuentes es la que aparece en la carta del 15 de septiembre de 1689, también el padre Croiset. En ella le designa como, fíjense qué bonito, cómo le llama a Claudio, ¿no? Santa Margarita,
el bienaventurado amigo de su corazón, su fiel amigo, confirmando ser voluntad expresa de nuestro Señor su elección como instrumento en ese encargo suavísimo. Es un poco larga la cita, pero es tan bonita que la voy a leer completa. Dice Santa Margarita al padre Croiset: yo, por mi parte, no puedo menos de creer que si es verdad que esta devoción amabilísima ha nacido en la Visitación, progresará por medio de los reverendos padres jesuitas. Y creo que para esto precisamente escogió al bienaventurado amigo de su corazón, se refiere a San Claudio que ya ha muerto, para el cumplimiento de este gran designio, que como espero será muy glorioso para Dios. Y continúa Santa Margarita con una expresión bellísima, ¿no? Que también se la dirijo yo a ustedes, ¿no? Conviene dirigirse a su fiel amigo, el buen padre de la Colombier, a quien nuestro Señor ha otorgado un gran poder, encargándole, por decirlo así, lo tocante a esta devoción. Fíjese lo que dice Santa Margarita, ¿eh? El Señor le ha otorgado lo tocante a esta devoción a San Claudio. Y ahora añade una experiencia personal de ella, ¿no? Dice: os confieso confidencialmente, y yo no sé qué lo vamos a hacer aquí en público, ¿no?, que he recibido de él grandes auxilios y que me es todavía más favorable que cuando estaba aquí en la tierra, porque, si no me engaño, esta devoción del Sagrado Corazón le ha hecho muy poderoso en el cielo y le ha elevado más en la gloria que todo lo restante que hubiera podido hacer durante todo el curso de su vida. Esto dice ella de San Claudio, ¿no? Bueno, pues este panegírico de Santa Margarita nos recuerda que la importancia de San Claudio, hombre que murió tan joven y dispuso de tan poco tiempo para propagar el culto al corazón de Jesús, solo puede calibrarse cuando se comprende el valor de este plan divino, ¿no?, del que fue depositario, la trascendencia impresionante que ha tenido para la Iglesia este gran designio que le fue encomendado. Pues así es, murió con 41 años y dispuso solo de 7, como les he dicho, para cumplir este encargo. ¿Por qué 7? Bueno, mirado bien, en realidad tendríamos que decir que es un trienio del que dispuso, ¿no?, porque los últimos 4 pues, estuvieron marcados por una enfermedad pulmonar diagnosticada en un año muy difícil para él, en 1678, donde además de tener los primeros síntomas de la enfermedad, que era la tuberculosis, también sufrió la persecución en Inglaterra, fue encarcelado y desterrado de Inglaterra. Y ya volvió a París y a Lyon pues, completamente enfermo, ¿no? Con estas palabras describe San Claudio el estado de su espíritu en el que se encontraba, a la Madre Somés, que fue la superiora de Santa Margarita, cómo se encontraba a los 3 meses de su destierro, ¿no?, cuando vuelve de Inglaterra, para que vean la humildad y el camino de purificación y de humillación por el que el Señor siempre lleva a sus fieles amigos, ¿no?, para que se preparen. Pues miren lo que dice San Claudio, ¿no?, 3 meses después de volver de Inglaterra. Pasa unos días por París y luego vuelve a Lyon, ¿no? Dice: hallo en todas partes una mies tan grande, miren el celo de almas que conserva, también es muy bonito esto, ¿no? Hallo en todas partes una mies tan grande que me cuesta muchísimo contenerme, pero me ordena el silencio y estoy resuelto a observarlo, según el consejo de usted. Si la providencia me vuelve a llamar al país de las cruces, el país de las cruces es Inglaterra, estoy enteramente dispuesto a partir, pero nuestro Señor me enseña desde hace algunos días a hacerle un sacrificio mayor todavía, que es estar resuelto a no hacer nada, si es su voluntad, a morir el primer día y extinguir por la muerte el celo y los grandes deseos que tengo de trabajar por la santificación de las almas. O bien, que esto es lo que le pasó, arrastrar en silencio una vida achacosa y lánguida, sin ser ya sino una carga inútil en todas las casas en que me encuentre. Bueno, no fue ciertamente una carga inútil en las casas por las que pasó. Como hemos indicado anteriormente, pues esta aparente inutilidad apostólica en la que le sumió la tuberculosis resultó ser el medio escogido por la providencia divina para que fuese destinado al Colegio de la Trinidad en Lyon por 2 años y medio, 2 cursos, ¿no? Ahí se le encomiendan a los estudiantes de filosofía, donde va a tener estos discípulos, ¿no? Y con una estancia de reposo en casa de su hermano Humberto, ¿no?, ya enfermo y reducido prácticamente a la inactividad por la continua fatiga que esa afección pulmonar le producía, 2 años fueron suficientes para encender el espíritu de los jóvenes estudiantes jesuitas. Y según la promesa recibida, la subunción de la caridad en sus palabras, casi ahogadas, penetró en sus corazones. Y estos serán esos pequeños hijos espirituales quienes, como una pequeña chispa, propagaban el incendio que irá creciendo hacia nuestros días, ¿no? Bueno, pues veamos cómo Dios fue preparando a estas 2 almas, ¿no?, a Santa Margarita y a San Claudio, destinados juntos a recibir este encargo suavísimo. Yo me voy a concentrar en cómo estaban estas 2 almas cuando se encontraron, o sea, cómo las preparó el Señor
prácticamente en paralelo, ¿no? No me da tiempo a desarrollarlo largamente, pero es muy bonito, ¿no? Cómo el corazón de Jesús les iba preparando antes de conocerse para que en ese mes de febrero de 1675 San Claudio pudiera acoger como de manera connatural las revelaciones y ver claramente que venían de Dios, ¿no? Bueno, pues este primer encuentro, como nos han explicado, tuvo lugar a principios del año 1675. El padre de la Colombiera había llegado a Parey el mes de febrero, justo un año después de que Santa Margarita recibiera la primera gran revelación, la de San Juan, en diciembre, y pronto será nombrado confesor extraordinario de la comunidad y tendrá ocasión de escuchar directamente en sus labios pues, el testimonio de esta humilde religiosa hasta entonces nadie había dado crédito, ¿no? Bueno, ¿en qué momento espiritual se encontraban ambos? Nos lo has explicado un poquito, ¿no? Así que no lo voy a detallar, ¿no? Pero Santa Margarita tenía 28 años y bueno, desde su ingreso, ya nos lo han explicado, Dios se le comunicaba de un modo extraordinario, ¿no? Y bueno, todas estas, en la primera y segunda revelación, se dan en este año, termina en el 1674, justo antes de conocer a San Claudio, y con ellas las humillaciones y las incomprensiones, ¿no? Porque tanto sus directores como sus hermanas de comunidad pues dudaban de su veracidad. Ella misma escribe: me miraban como una visionaria, con sus ilusiones e imaginaciones, y entre tanto no me era permitido buscar alivio ni consuelo en mis penas. Y ahí está, casi termina el año 64 ahogada, ¿no? Y San Claudio llega en febrero del año siguiente, ¿no? En cambio, para San Claudio, este año 1664 fue un año de paz y de mucha gracia, ¿no? Mientras Santa Margarita recibe la primera y la segunda revelación y sufre la angustia de la incompresión en la soledad, él termina brillantemente en Lyon el curso como profesor de retórica, como predicador y como director de la Congregación Mariana en el Colegio de la Trinidad. Y en septiembre, que esto es lo más importante, en septiembre del 74, o sea, quedan 4 meses para conocer a Santa Margarita, ¿vale? Comienza en la Casa de San José el periodo de la tercera aprobación, que es una escuela del afecto donde los jesuitas se preparan antes de la aprobación solemne, aunque ya era sacerdote, ¿vale? Bueno, pues en esta tercera aprobación, que se acorta, ¿no? Porque termina en diciembre, hace el mes de ejercicios espirituales de San Ignacio. Bueno, pues, ¿qué supuso este mes, no? Pues San Claudio se dejó transformar en esta escuela del corazón de Cristo, que son los ejercicios de San Ignacio, y esta experiencia supuso para él una radical conversión afectiva. Yo creo que lo podemos decir así, ¿no? Fue una conversión afectiva para Claudio. Una consagración total a su amor, expresada y concretada en un voto que hizo de guardar las reglas. En sus anotaciones de ejercicios es fácil apreciar cómo Jesús le va desvelando el secreto de su corazón. Y esto es lo interesante de San Claudio. Jesús le desvela el secreto de su corazón exactamente igual que a Santa Margarita, pero sin ninguna revelación extraordinaria. Por eso San Claudio puede ser un modelo para nosotros, porque él recibe las mismas gracias de Santa Margarita. Voy a tratar de concretar algunas para que vean el paralelismo, pero una gracia ordinaria, como la que podemos recibir cualquiera de nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, en las semanas de ejercicios, ¿no? Que van recorriendo la vida de Jesús, ¿no? En la vida oculta, él habla del interior de Jesucristo, se refiere al corazón. Luego, más adelante, San Claudio habla expresamente del corazón de Cristo, y todavía no conoce las relaciones de Parey, ¿no? En la vida oculta dice: este interior de Jesucristo, que sublima toda la bajeza de sus acciones, me ha hecho descubrir, a mi parecer, el verdadero camino de la santidad. Entonces empieza a ver que el camino de la santidad pasa por el corazón de Cristo. Después de la meditación de 3 grados de humildad y de los binarios, se determina hacer este voto, ¿no? Porque él entiende la obediencia como una entrega de amor del corazón, de corazón a corazón, ¿no? Y se expresa así. Dice: ha sido en esta situación, cuando, sintiéndome extraordinariamente instado a cumplir el proyecto de vida que desde hace 3 o 4 años medito, me he entregado enteramente a vos, oh Dios mío. ¿Quién soy yo para vos? ¿Os dignéis aceptar el sacrificio de mi corazón? Será pues todo para vos. Las criaturas no tendrán parte alguna, no valen la pena. Miren qué bonito lo que le dice, ¿no? Sed pues, amable Jesús, mi Padre, mi amigo, mi Maestro, mi todo. Si os contentáis con mi corazón, ¿sería posible ni razonable que el mío no estuviese contento con el vuestro? Y empieza a hablar del corazón de Cristo expresamente. Y no ha conocido a Santa Margarita. Le queda un mes para conocerla. Y estos serán precisamente la obediencia y la humildad los criterios de autenticidad que él mismo empleará unos meses después para discernir la verdad de las revelaciones de Santa Margarita. Obediencia y humildad. Y son las virtudes que en ella siempre va a admirar San Claudio, ¿no? A San Claudio no le impresionan las revelaciones extraordinarias, le impresiona la virtud heroica de esta mujer, ¿no? Y sirva de ejemplo esta carta, ¿no? Que escribe al final de su vida.
ha pasado por Paraí, ha visto a Santa Margarita 2 veces más, ¿no? Y le dice, al pasar por Paraí no pude ver sino una vez a la hermana Lacoque, pero tuve mucho consuelo en esta visita. Y miren lo que le consuela de verla. La encontré siempre sumamente humilde y sumisa, con gran amor a la cruz y a los desprecios. Y añade, este es su criterio de discernimiento como director espiritual. Esas son señales de la bondad del Espíritu que la guía, las cuales no han engañado nunca a nadie. También contempla la humildad del corazón de Jesús en la vida pública. En ese espacio escribe San Claudio en sus apuntes del retiro, ¿no? Dice, basta con mirar a Jesucristo, anonadado en su corazón, que reconoce delante de Dios que es nada y que solo a su Padre se debe la gloria de todo cuanto hace. Pero entonces llega la tercera semana, que es la semana de Pasión, y aquí viene lo más impresionante de San Claudio, que es Santa Margarita, versión gracia ordinaria para nosotros, ¿no? Bueno, pues se le revela de un modo especial en la tercera semana, ¿no? Que es la etapa de Pasión. Especialmente, ¿dónde? En la oración en el huerto y en el prendimiento, Getsemaní. Les leo el texto que lo trae el Papa Francisco, pero cortado. Dice San Claudio, anota. 2 cosas me han conmovido sumamente. Esos son escritos como los que cualquiera de ustedes podían escribir en unos ejercicios, no es una relación extraordinaria, ¿no? Pero van a ver que la gracia en esencia es la misma, ¿no? Dice, 2 cosas me han conmovido sumamente y me han tenido ocupado todo el tiempo. La primera es la disposición con que sale Jesucristo al encuentro de los que le buscaban. Y describe el huerto, ¿no? Dice, su corazón, y habla de su corazón, está anegado en una horrible amargura. Todas las pasiones se han desencadenado en su interior. Toda la naturaleza está desconcertada y a través de estas turbaciones y de todas estas tentaciones, su corazón va derecho a Dios. No da un paso en falso, no vacila en tomar el partido que la más alta virtud le sugiere. Está ese momento que sale del huerto y se enfrenta, ¿no?, a que le vienen a aprender. Pues resulta realmente admirable descubrir cómo esta meditación de la agonía del corazón de Jesús en Getsemaní, realizada en 1674, antes de conocer las revelaciones de Santa Margarita, pues como gracia ordinaria, coincide con la invitación de Jesús hecha a la Santa, ese mismo año que nos acaban de describir, ¿no? Que la acaban de decir, pero lo voy a recordar para que vean el paralelismo, ¿no? En ese momento, mientras él recoge sus anotaciones de ejercicios, en el mismo momento, Santa Margarita recibe esta invitación de Jesús. ¿Qué le dice? La digo solamente breve porque ya nos la han citado. Todas las noches, del jueves al viernes, le dice Jesús a Santa Margarita, ya modo extraordinario, haré que participes de aquella mortal tristeza que yo quise sentir en el huerto de los olivos. Tristeza que te reducirá a una especie de agonía, más difícil de sufrir que la muerte. Y añade, para acompañarme, para suavizar, en cierto modo, la amargura que sentí al ser abandonado por mis apóstoles. Este abandono de los apóstoles, que luego dirá que me es especialmente sensible, ¿no?, los suyos, los amigos, San Claudio lo continúa en la cita, ¿no?, como adelantándose a esa queja del corazón de Jesús, ¿no?, esa queja que nos han dicho también, lo que aún me es más sensible es que son corazones que me están consagrados los que así me tratan. Pues miren los apuntes de ejercicios de San Claudio un mes antes. Dice él, la segunda cosa que le ha impresionado en la Pasión es la disposición de este mismo corazón con respecto a Judas, que le traicionaba, a los apóstoles, que cobardemente le abandonaban, a los sacerdotes y a los demás, que eran los autores de la persecución que sufría. Y dice, me represento el corazón de Jesús como un corazón sin hiel, sin acritud, lleno de verdadera ternura, aun para con sus enemigos. Esta cita es larguísima, pero he cogido solo esa parte. Es impresionante, ¿no? Madre, son las 7. Ya pasé de la hora, ¿verdad? Vale. Muy bien. Bueno, eso que lo he cortado mucho, pero voy a hacer un último paralelismo y concluyo, ¿vale? Aunque me queda mucho por decir, pero bueno, para otra vez. Este texto acaba con una fervorosa plegaria final dirigida a los corazones de Jesús y de la Virgen, porque San Claudio desde el principio ve el corazón de la Virgen con el de Jesús en la Pasión. Lo que ha dicho este señor antes es bien importante, ¿no? Y entonces, fíjense, con 33 años, ¿no?, en este retiro que todavía es un junior, ¿no?, pues recibe como anticipada la misión que va a cumplir y donde podemos encontrar, según el parecer del padre Mendizábal, ¿no?, del que he tomado algunas ideas para comentarles esto,
todos los elementos de la devoción al corazón de Jesús, incluida la inhabitación mutua y la unión del afecto propia de la amistad, que es la clave teológica para entender a San Claudio, ¿no? Y voy a ofrecer sus palabras textuales. Dice San Claudio, termina así esta oración de la Pasión. Oh corazones verdaderamente dignos de poseer todos los corazones, de reinar sobre todos los corazones de los ángeles y de los hombres. Habla de los corazones de Jesús y de la Virgen. Vosotros seréis, de aquí en adelante, la regla de mi conducta, y en todas las ocasiones trataré de inspirarme en vuestros sentimientos. Quiero que mi corazón no esté en adelante, sino en el de Jesús y de María, o que el de Jesús y de María estén en el mío, para que ellos le comuniquen sus movimientos, y que el mío no se agite ni se mueva, sino conforme a la impresión que Dios reciba. Es la misma gracia que nos han contado antes cuando mete el corazón, ¿verdad?, de Santa María del corazón de Jesús y lo vuelve a poner, ¿no?, en su retiro de ejercicios. Bueno, hay muchos paralelismos, ¿no?, que como se va a publicar este artículo luego lo podrán leer, ¿no?, porque hay muchas citas y se alarga, ¿no? Simplemente voy a leer una reflexión que hizo el padre Mendizábal para que entiendan cuál es la clave teológica para entender por qué San Claudio estaba tan preparado para comprender la revelación de Santa Margarita cuando la encontró, ¿no? Apoyados en el sentido del padre Mendizábal, creemos que este es el enfoque de su vida, el enfoque de San Claudio, ¿no? Si San Claudio es el apóstol de la confianza, es porque para él la santidad es amistad con Cristo. Siervo fiel y perfecto amigo, había dicho el corazón de Jesús de él, ¿no? Y de ahí adquiere una sensibilidad especial para captar el corazón del Señor y comprender a Santa Margarita. Y aquí está la originalidad de San Claudio de la Colombière, que por temperamento y por gracia sitúa sus relaciones con Dios en el plano del corazón. Y esto lo aprendió en la Escuela del Afecto, que son los ejercicios de San Ignacio, que son una escuela del corazón de Cristo. Entonces yo quería concluir invitándoles a ustedes a hacer esta experiencia de San Claudio, ¿no? Es muy poco probable que ustedes reciban una revelación extraordinaria como las de Santa Margarita. Es posible que no la recibamos ninguno, ¿no? Pero sí podemos hacer esa misma experiencia de entrar en el corazón de Cristo. ¿Y eso cómo va a ocurrir? Pues puede ocurrir en una hora santa, ¿no? Pero un medio privilegiado es el mes de ejercicios, que además Manolo Vargas y el padre Alsina los ofrecen todos los años. El mes de ejercicios este mes en Burgo de Osma ya está lleno, ¿no? Pero si ustedes pudieran dedicar un mes de su tiempo el año que viene al corazón de Cristo y entrar en esa escuela del afecto, harían la misma experiencia que Santa Margarita y que San Claudio, con todos sus efectos, aunque no sea de un modo extraordinario, ¿no? Y termino con una cita, porque esta la tengo que decir, pase lo que pase, ¿no? Estando aquí en Valladolid y con la devoción que yo le tengo a Bernardo de Hoyos, la tengo que decir. Y es una cita que yo nunca había leído y me ha impresionado tanto preparando esto que se la voy a compartir. Es impresionante porque Bernardo, que sí que recibe gracias extraordinarias, entiende que San Ignacio ya había intuido, posiblemente, aunque no lo dice dónde, posiblemente en la ilustración del Cardoner, yo eso me lo invento, pero no lo sé, posiblemente sea ahí, que la intención de Jesús al fundar la Compañía de Jesús era encomendarle su corazón, que ya estaba incluido en los ejercicios espirituales, ¿no? Les digo la cita al padre Loyola. Es un poco larga, pero merece la pena. Es de Bernardo de Hoyos, y con eso termino, lo prometo. Dice Bernardo, el día de nuestro padre San Ignacio, al tiempo de comulgar, sentí al santo a mi lado derecho y al izquierdo a San Francisco Javier. Comulga y ve que tiene un santo a cada lado, lo que nos pasa todos los días, ¿no? Dice, y el mismo Señor, que tenía en su pecho porque acaba de comulgar, hizo a nuestro Santo Padre, ese siempre es San Ignacio, ¿vale?, como señal para que me hablase. O sea, Jesús le dice a San Ignacio, venga, háblale. Y el santo, San Ignacio, entonces me declaró lo siguiente, que la divina providencia quería para la compañía la gloria de que sus hijos fuesen los que promoviesen y propagasen el culto del corazón de Jesús, que por ello se conseguiría de la Iglesia la solemnidad deseada y por ello sería extendida, como así ha sido. Ni siquiera se había probado la fiesta cuando Bernardo escucha esto de San Ignacio. Y sigue. Acá hay un juego de miradas, dice, porque San Ignacio es de pocas palabras, ya saben, ¿no? Dice, luego me miró nuestro Santo Padre con dulces y benignos ojos, como insinuándome la complacencia que tenía en aquellos sus hijos que cooperan a este asunto gloriosísimo. O sea, que también San Ignacio nos mira con ojos de amor cuando promovemos esta devoción. Como al contrario,
pidiéndole por aquellos sus hijos que, o con buen celo o por otros motivos, oponían dificultades a esta santa idea, conocí lo que al santo le desagradaba esto, en la severidad y como indignación que a este tiempo vi en sus majestuosos ojos. Y termino. Finalmente, vi en el mismo Sagrado Corazón la complacencia que tiene en el santo, en San Ignacio y en su religión, en la compañía. Y ahora viene la gran revelación en este momento, ¿no? Entre otros títulos, por este de ser escogida para promover este culto, de lo que tuvo noticia nuestro Padre San Ignacio entre los secretos fines para los que fue fundada la compañía. Pues muchas gracias y que hagan ejercicios. Pues muchas gracias a los dos ponentes por su profundidad, por su claridad, por su fervor. También el Padre José María Alsina les trae un obsequio a cada uno con motivo de este congreso. Y miren, como teníamos previstas las siguientes ponencias a las 7 de la tarde, y ya son las 7:05 pasadas, nos vamos a dar solamente 7 minutos de descanso para empezar puntualmente a las 7:15. Así que si alguien quiere hacer preguntas a la madre o al padre Etienne Kerr, tendrá que hacérselas por los pasillos, ¿vale? Gracias a todos. Muy bien.